de 10 minutos para compartir con ustedes las experiencias que han tenido dentro de su rol en el área de la salud frente a esta pandemia por el COVID-19. Damos entonces la palabra a Javier López de Urgencias Médicas y Desastres. Bien, buenas tardes, Francisco, a todos los que escuchan, los que nos ven. Mi nombre es Javier López, soy paramédico de profesión, la licenciatura de Urgencias Médicas y Desastres. Nosotros, para aportar un poquito sobre lo que hacemos en el medio prehospitalario, pues como paramédico, en cuanto al COVID, se puede dividir básicamente en dos grandes aspectos. Tenemos el aspecto de lo que es la atención prehospitalaria en sí, que es la atención que le damos a la comunidad, y tenemos también el otro aspecto que serían los servicios de traslado interhospitalario, es decir, mover pacientes con COVID de un hospital a otro dependiendo de su nivel de complejidad. También en esta parte podemos agregar de que hemos hecho movimientos también de los hoteles donde se encuentran los pacientes que no están tan graves, que se encuentran simplemente en confinamiento. También hemos tenido participación de moverlos al hospital cuando su cuadro clínico ha empeorado. Entonces, ampliando un poquito la información sobre la parte prehospitalaria, ocurre que a pesar de que está el COVID, de que estamos en una situación, que hay una pandemia, los accidentes y las atenciones comunes no dejan de salir. Entonces, aquí tenemos un problema añadido porque se han triplicado prácticamente las atenciones. Muchas de estas son consultas de la ciudadanía que tiene dudas ante los signos y síntomas de COVID versus lo que es la gripe. A veces tienen gripe, a veces solamente tienen tos, y de esto, bueno, podemos decirte varias cosas. O sea, hemos tenido pacientes que toman, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, que es un antihipertensivo, y que estos medicamentos suelen dar tos, y a veces no han llamado porque están tosiendo, pero en realidad es por el tratamiento que ellos ya tienen, ¿no? O sea, hay mucho nerviosismo en la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas llamadas relacionadas con casos sospechosos de COVID, y nosotros tenemos entonces que brindar una respuesta, pero ante la sospecha de que puede tratarse de un caso de COVID, tenemos que tomar medidas de bioseguridad, todas estas que han sido normatizadas por el Ministerio de Salud, y tenemos pues entonces que colocar en nuestro equipo de protección personal antes de poder llegar a la residencia de la persona. Entonces, esto generalmente puede hacer que la atención que antes duraba, digamos, media hora, puede extenderse inclusive hasta una hora, dependiendo del caso en sí, ¿no? Entonces, nosotros también le damos servicio a lo que es la consulta del 169, donde si ellos tienen alguno de las personas que llaman dudas sobre si su cuadro clínico se ha deteriorado y ellos no tienen médico disponible, ellos pueden mandar las ambulancias de la Caja de Seguro Social del sistema del DENGED, o las de nosotros, el 911, y nosotros vamos entonces a la residencia de los pacientes que ya tienen casos confirmados de COVID o que están esperando el resultado del hisopado, y le hacemos entonces la evaluación respectiva dentro de su residencia. Cuando ocurre esto, si tenemos que trasladar a este paciente a los centros médicos, aquí se nos prolonga un poco la situación porque tenemos que coordinar primero con el 169 y que el 169 coordine a través de una triangulación con el hospital receptor para que nos den el espacio y despejen por lo menos la entrada al cuarto de urgencia o designen una entrada especial dentro del hospital para poder llevar a estos pacientes sin poner en peligro al resto de los pacientes que ya se encuentran dentro del hospital. Una vez que hemos entregado a este paciente al centro médico, viene otra etapa que es larga, que es la de descontaminación, la de retiro del equipo y la descontaminación de la ambulancia. Por lo menos los productos que se están usando para descontaminar la ambulancia y para descontaminarnos a nosotros mismos, generalmente tienen un periodo de trabajo de 30 minutos, a veces hasta una hora. Es decir, que ahí sí suma una hora adicional a la atención médica que ya hemos brindado para poder declarar que estamos disponibles. En promedio, si atendemos un caso de COVID positivo y tenemos que llevarlo al hospital, el promedio de este caso va de 1 hora y media a más o menos 3 horas. Este es el promedio que podemos tener como completar el caso de un paciente con COVID, que incluye ir a su residencia, evaluarlo, realizar el traslado hacia el hospital y dentro del hospital entonces entregarlo y luego quedar disponible totalmente descontaminado, listo y presto para otra emergencia.
Cuando son casos de COVID, tenemos que usar los trajes de nivel C, que nosotros le llamamos, que es el TAIBE, que yo te han visto que es el traje todo blanco, que es a prueba de agua, careta, tenemos que usar mascarilla N95 y como les hablé de que a veces demoramos hasta 3 horas, tenemos que tener un poco de autocontrol porque no la respiración, pues cuando estamos en la tensión, se nos complica bastante si tenemos que subir varios pisos a hacer el rescate del paciente y lo demás. Nos deshidratamos bastante, tratamos de tomar bastante agua antes de colocarnos ese equipo y obviamente después tenemos que hidratarnos bastante bien. Ya hemos tenido casos de compañeros que se han desmayado con el equipo puesto, esperando por lo menos la jornada de descontaminación. Recordemos que estamos en la calle, a veces estamos bajo el sol y la verdad es que nos sofoca bastante, nos da bastante agotamiento por calor, sobre todo en horas de la tarde. Eso en cuanto a la atención prehospitalaria. Con respecto al traslado interhospitalario, se da mucho con lo que son las ambulancias de la Caja de Seguro Social, con el sistema del DENGED, y tenemos el apoyo de la empresa privada, la empresa Alfa, que fue contratada por el Ministerio de Salud para dar apoyo a la Caja de Seguro Social exclusivamente en los traslados de pacientes con sospecha de COVID o con COVID positivo. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que estos pacientes a veces llegan a las policlínicas que son de segundo nivel o llegan a hospitales que no son de tercer nivel. El tercer nivel sería el hospital más, digámoslo así, que tienen los especialistas que puedan el tratamiento definitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si estos pacientes llegan allí, se da mucho el fenómeno de la hipoxia silenciosa. Es decir, estos pacientes, nosotros tenemos un aparato que es el que mide la saturación de oxígeno, el porcentaje de oxígeno en sangre, y lo normal es que estén 95, 96 o inclusive hasta el 100%. Estos pacientes hemos encontrado saturaciones de 58, 63. Son saturaciones que hemos visto en pacientes que generalmente no están conscientes que tenemos que estar dándole soporte ventilatorio. De esto el terapista respiratorio que está aquí presente sabe a qué me refiero. Y pues estos pacientes están hablando, eso sí, muy disnéicos, muy agitados, pero están de pie, están hablando, entonces es una particularidad que nos asombra, ¿no? en esta parte, ¿no? Entonces ellos pueden llegar al hospital y nos encontramos esa circunstancia de que están en ese estado, lo que implica que tenemos que trasladar a este paciente a un hospital de tercer nivel para su mejor tratamiento. Nosotros también tenemos ventiladores mecánicos dentro de las ambulancias, de la Caja de Seguro Social y de lo que es el sistema, el SUMEN, que ya no se llama 911, ahora es el SUMEN. Tenemos entonces ventiladores mecánicos en caso de que se requieran iniciar la terapia ventilatoria, que es otro tema aparte de otro mundo. Generalmente tenemos los ventiladores. Antes de que hubiera el COVID, generalmente cuando dábamos una buena ventilación mecánica, el hospital se quería quedar con nuestros ventiladores, antes del COVID. Entonces ahora con el COVID se aumenta bastante esta particularidad, pues, de que se da la necesidad del ventilador mecánico. Entonces, pues en esencia, nuestros dos roles básicos son atender a la comunidad, tratar de indagar y buscar estos casos de sospecha de COVID, o inclusive a veces nos vamos con el hallazgo de que hay pacientes con COVID que, bueno, han empeorado se ha deteriorado su estado clínico y tenemos entonces que llevarlo a los centros médicos, y el otro servicio que es el interhospitalario, que es moverlo de hospital de menos nivel a un hospital de mayor complejidad donde se encuentran los especialistas y pueden dar el tratamiento definitivo. En esencia, los hospitales que cuentan con unidades de cuidado intensivo. Así que esto es lo que te podría decir de la parte de la medicina prehospitalaria, lo que hacemos ante el COVID-19. Bien, agradecemos a Javier, especialista en urgencias médicas y desastres, por compartir con nosotros sus experiencias frente a la pandemia del COVID-19. Es momento entonces de dar la palabra a la licenciada Blanca Bonet, especialista en tecnología médica, de compartir con esta audiencia que tenemos a través de Facebook Live, ya más de 140 personas que nos están visualizando en este momento, que aprovecho para decirles que pueden dejar sus comentarios, preguntas en esta red social para, una vez finalizado el conversatorio, poder pasárselas a los expositores y que las puedan responder. Damos entonces la palabra a la licenciada Blanca Bonet. Muy buenas a todos. Bueno, trabajamos a nivel de lo que es atención hospitalaria. Allí nos encontramos pues con muchas diversidades de casos en estos pacientes de COVID. Nosotros a nivel de lo que es el laboratorio
clínico a nivel hospitalario, tenemos clasificado esta atención en dos áreas: el área de lo que es el apoyo al Instituto Conmemorativo Gorgas, con la recolección de dichas muestras, y el manejo de todas las muestras de los pacientes que nos lleguen allí, que requieran los exámenes pertinentes, ¿verdad? Dependiendo específicamente de los casos que se quieran, para el manejo de las muestras que van a ser transferidas para lo que es el diagnóstico de positividad del paciente de COVID, nosotros debemos de tener un protocolo establecido al cual nos debemos de regir. Generalmente, pues, el mensajero pues llega a nosotros con las muestras tomadas, listas, y nosotros debemos entonces recibirlas verificando primero lo que es el proceso de desinfección de la misma, antes de abrir el cooler donde están las muestras. Luego de esto, procedemos a abrir las muestras para verificar que tengan todos los datos del paciente, inclusive también con la hoja llenada por el médico, ya que ambas van a ser transportadas a donde van a ser procesadas. Estas muestras deben de tener los ítems requeridos por el Gorgas para nosotros poder que se nos admitan estas pruebas. Así que tenemos que abrir el primer embalaje, que nosotros llamamos, verificar que todo esté de acorde a las normativas que se están exigiendo para estas muestras, y entonces traspasarlas al cooler donde van a ser estas muestras enviadas para su procedimiento, ¿verdad? También es importante recalcar que inmediatamente nosotros sacamos las muestras, tenemos que hacer nuestro procedimiento de desinfección del área nuevamente, en el cual nosotros nos apoyamos en los técnicos asistentes del laboratorio clínico sanitario y nosotros, los tecnólogos médicos, que estamos en el laboratorio. Hacemos nuestras listas y tenemos apoyo por parte de las instituciones para ser transportadas las muestras tanto al Instituto Conmemorativo Gorgas. Esta sería nuestra primera fase, que es en el apoyo a la parte diagnóstica de positividad del paciente. Ahora, también tenemos la parte de seguimiento de los pacientes que nos encontramos en el hospital, dependiendo del grado de la sala donde están estos pacientes. Asimismo, pues estamos recibiendo muestras de los mismos. Tenemos muestras normales, comunes, que requieren los pacientes, y tenemos también los estudios específicos que requieren estos pacientes a medida que van aumentando su gravedad. Por ejemplo, ya tenemos en los hospitales, contamos con pruebas de interleuquina, ferritina, PCT, que son pruebas exclusivamente pues para unidades de cuidados intensivos, pacientes que están graves, y tenemos que pues darlas en una respuesta óptima de menos de una hora. Eso es importante. Y si tenemos que hacer gases arteriales, eso tiene que ser de manera inmediata, o sea, inmediata. No podemos tener los gases más de cierta cantidad de tiempo sin analizar. Todo esto es importante y oportuno para que el paciente pueda recibir los tratamientos y las decisiones médicas que se tomen a raíz de esto. Así que es importante para nosotros, para que ninguna muestra sea rechazada, cumplir con los protocolos establecidos, tanto a nivel interno de los laboratorios como a nivel de las muestras que van saliendo hacia los sitios donde van a ser las unidades diagnósticas. Muchísimas gracias. Creo que esto es una pequeño resumen de lo que nosotros hacemos a nivel de lo que es el apoyo en los pacientes de COVID-19. Bien, agradecemos a la licenciada Blanca Bonet. Ella es del área de tecnología médica, que nos ha entonces compartido su experiencia sobre el abordaje de esta pandemia sobre el COVID-19. Es momento entonces de pasar al área de enfermería,
Para ello daremos la palabra entonces al especialista Yasmín Agudo, que nos acompaña esta tarde para compartir también la experiencia que ella tiene entonces desde esta área de la salud. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Bueno, a mí me tocó hablar un poco de enfermería, ¿verdad? Bueno, yo laboro en el Hospital Regional Nicolás A. Solano y allí, como todos sabemos en las estadísticas nacionales, la provincia de Panamá Oeste es una de las provincias que tiene más casos de COVID-19. Entonces, para nosotros como enfermería de la región de Panamá Oeste ha sido un reto enfrentar esta pandemia. Nosotros como enfermería, en el departamento y la dirección de enfermería, se ha creado un plan estratégico para enfrentar esto desde el servicio de urgencia hasta las salas donde estamos teniendo los pacientes positivos. Nuestro hospital, desde la parte del cuarto de urgencia, tiene un enlace, ¿verdad?, para captar los pacientes desde que llegan, el 911, la ambulancia llega, nosotros lo recibimos, enfermería hace el contacto, la comunicación directa con los chicos del 911 y las ambulancias. El paciente puede venir por sus propios medios, puede venir transferido de los hogares, puede venir transferido de otra institución de menos complejidad de atención o puede venir directamente de las ambulancias que los van a buscar cuando se hacen los llamados, ¿verdad? Al llegar al hospital, el paciente es captado por un equipo seleccionado de médicos que están asignados previamente para recibirlos y darle atención en un cubículo específico asignado especialmente para recibir a estos pacientes, alejados de la otra población que llega a atenderse al servicio de urgencias. Cuando ellos llegan a este cubículo, el médico asignado, inclusive la enfermera y el técnico de enfermería asignado para esa labor, aborda al paciente, toma las muestras correspondientes, el hisopado, según la evaluación médica previa, y estas llevan en el cooler la muestra previamente desinfectada hacia el laboratorio clínico para que se realicen estas muestras. Durante el proceso de atención, luego que se atiende en ese cubículo, el paciente pasa directamente a un área asignada por el hospital que se llama tránsito. En el área de tránsito de COVID en nuestro hospital se encuentra el personal de enfermería y un médico. Este personal de enfermería atiende al paciente, lo recibe, le da todos los cuidados de enfermería. Es un área de aislamiento donde todo el personal de enfermería está vestido con todo el equipo de protección correspondiente de acuerdo a las normas y con el equipo de protección 6, como dice el compañero, del 911, que es un equipo fatigoso, es un equipo que es incómodo, que la N95 dificulta la respiración, sentimos mareos, mucha calor, a pesar de que tenemos un área acondicionada, es un equipo bastante incómodo. A pesar de todo eso, el paciente es atendido con toda la calidad y el amor que se le debe atender y se ubica en una unidad específica, ya sea en una camilla con oxígeno, se le toman los signos vitales, se le coloca un equipo para ver la saturación de oxígeno, para ver la temperatura, para ver los signos vitales en general y se monitoriza durante la espera que salgan los resultados del laboratorio clínico. También el paciente es llevado con todas las medidas de protección y de aislamiento en silla de rueda o en camilla hacia el área de radiología médica, donde los compañeros de radiología le toman la placa, el radiología le toma la placa de tórax y si necesita algún otro estudio específico, el personal de radiología médica de nuestro hospital atiende al paciente. Para llevar al paciente de un departamento a otro, hay una logística donde el hospital se ha coordinado con el departamento de radiología, con el departamento de aseo y con el departamento de laboratorio clínico para que cada vez que estas muestras llegan y cada vez que el paciente llega a esta radiología, el equipo de aseo debe ir detrás del paciente y del personal de enfermería limpiando y desinfectando las áreas. Es decir, cuando un paciente de COVID llega a nuestro hospital, es una logística que todo el equipo se organiza para darle la atención, uno por uno. O sea, no es pasan 2 pacientes, no. Por cada paciente se va haciendo la descontaminación y el paciente es atendido. Entonces, el personal de aseo limpia los equipos, llega al área de radiología, se limpian los equipos, regresa el paciente, el personal de aseo viene limpiando, el personal de enfermería trae al paciente y se ubica en el área de tránsito. Después que se le hacen todas las muestras de laboratorio, rayos X y de electrocardiograma y el paciente se estabiliza, entonces posteriormente, si el paciente lo amerita, se hospitaliza.
Si el paciente está en una condición 1, donde el paciente está muy grave, desaturando, que hay que entrar de una vez a ventilación mecánica, el paciente es transferido a la sala de COVID-1, donde están los pacientes de cuidados intensivos, que es un área nueva que nuestro hospital Nicolás A. Solano ha asignado para hacerle frente a esta pandemia. Allí lo va a recibir todo el personal de enfermería y médico especializado para meter al paciente en ventilación mecánica. Si el paciente amerita otro tipo de atención y está menos complicado, se va a trasladar a la sala 4, que es el área de COVID-4, donde el paciente se le da soporte ventilatorio y se le da alto flujo. Allí el paciente está un poquito más de cuidado. A medida que el paciente va mejorando, el paciente va siendo atendido y cuando el paciente es sospechoso y no es confirmado, entonces trasladado donde yo estoy en la área de la sala de COVID-5, que es donde yo estoy en este momento de jefa, y allí nosotros atendemos a los pacientes y esperamos hasta que les salga la prueba. Cuando la prueba es confirmatoria, el paciente es trasladado a la sala 1 o a la sala 4, dependiendo de la condición del paciente. Si el paciente es negativo, entonces trasladado al área de medicina interna, donde tenemos 2 salas de atención, donde el paciente se le va a dar los cuidados de atención igual que a otros pacientes que no sean de COVID. Así que esa es la atención que enfermería le está dando. Es un equipo multidisciplinario que está en el hospital, donde le estamos dando seguimiento a los pacientes, y en la parte extrahospitalaria está la atención por parte de la región de salud de Panamá Oeste, que es donde las enfermeras de atención primaria van a atender los pacientes en sus hogares y también los monitorean en los hogares. Así que enfermería da una atención extrahospitalaria, intrahospitalaria y también da una atención de traslado a tercer nivel, porque si el paciente lo amerita, la enfermera debe trasladar al paciente hacia tercer nivel, acompañar al personal de la ambulancia y esta debe llevar al paciente hasta el final. También, bueno, nuestra experiencia ha sido bien difícil, no estábamos preparadas para esto. La verdad que hemos tenido que organizarnos, hemos tenido muchas enfermeras que se han desmayado, enfermeras que han tenido crisis de ansiedad por el equipo de protección más que todo, porque este equipo es un equipo que no nos permite ver bien, no nos permite respirar bien, es un equipo incómodo pero muy necesario. Nuestro hospital, gracias a Dios, tenemos todo el equipo completo, nos han facilitado todo el equipo para protegernos, así que por esa parte enfermería está tranquila, pero es el mismo trabajo. También la condición de los pacientes, es muy triste ver la cantidad de personas que fallecen en nuestras manos por esta pandemia, y la verdad que nos hemos visto afectadas emocionalmente porque nosotros nos hemos enfrentado a la muerte, pero no por estas razones, y la verdad que es muy triste. Nosotros le pedimos, ¿verdad?, a la comunidad que por favor siga las indicaciones del Ministerio de Salud, las recomendaciones que nos están dando para cuidar nuestra salud, porque en verdad estar en casa es lo que todos quisiéramos, pero nosotros, el personal de salud, no tenemos esa opción y es un poco difícil. Así que lo que nosotros le pedimos a la comunidad, apóyennos quedándose en casa, protegiéndose. La verdad, no queremos un panameño más que muera. Es lo que puedo compartir con ustedes. Bien, hemos conocido un poco del área de enfermería frente a esta pandemia del COVID-19. Ahora daremos la palabra al terapeuta respiratorio Miguel Cedeño para que comparta sus experiencias. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta tarde. Yo soy terapeuta respiratorio en el Hospital Santo Tomás y en Sediter del Hospital Nacional. Es para mí un placer pues comentar un poquito lo que son cada una de nuestras funciones en medio del contexto de la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto, cada una de las funciones que les voy a relatar a continuación, siempre las hemos realizado, solo que en el contexto de la pandemia del COVID-19 han habido algunas adecuaciones que hemos tenido que hacer, sobre todo para el cuidado del personal de salud. Sabemos muy bien que la exposición de bioaerosol a este tipo de pacientes fácilmente contagia, puede ser contagioso, y sobre todo en el personal de salud, que es tan valioso en este tiempo. Y sobre todo los terapeutas respiratorios, que por las funciones que realizamos nos vemos expuestos muchas veces a este tipo de aerosol. Dentro del contexto del COVID-19 vamos a hablarles de 3 áreas en específico. Una es la sala de hospitalización. Los terapeutas en la sala de hospitalización son los encargados de evaluar, monitorear, colocar lo que son los equipos de oxigenoterapia, tanto de bajo flujo como de alto flujo. El alto flujo, dentro del contexto de la pandemia, ha sido muy utilizado
porque es un dispositivo que ayuda a revertir la hipoxemia de los pacientes o la insuficiencia respiratoria aguda, que es una de las propias complicaciones que tiene el COVID-19. Es importante también recordar que dentro de la sala de hospitalización, el terapeuta respiratorio es el que orienta a los pacientes sobre el uso de los inhaladores de dosis medida o los llamados PUF, que son los que utilizan los pacientes asmáticos. También se ha utilizado este tipo de terapia inhalada en estos pacientes, descartando en este momento lo que es la terapia por nebulización para evitar de que el personal se exponga al bioaerosol de estos pacientes y evitar los contagios. De igual forma, también se le ayuda en los ejercicios respiratorios de reeducación respiratoria, ejercicios que ayudan al paciente a que pueda inspirar más aire para que pueda ayudar pues, a su propia insuficiencia respiratoria, pero esto ya pasando luego de la fase aguda propia de esta enfermedad. Es importante también el personal de la sala de hospitalización, la colocación de pacientes en ventilación no invasiva o soporte ventilatorio no invasivo, que va a ayudar al paciente pues a reclutar o a agrupar más alvéolos que participen en el intercambio gaseoso, que participen en la oxigenación propia, que para ayudar a la insuficiencia respiratoria propia del paciente que está teniendo. Dentro de la unidad de cuidado intensivo, que durante este tiempo se ha visto más expuesto en los medios, la unidad de cuidado intensivo es un área que muy poco se ve y dentro del contexto del que estamos viviendo se ha visibilizado más el trabajo de cada uno de los profesionales de la salud que trabajan en la unidad de cuidado intensivo, incluyendo los terapeutas respiratorios. Dentro de las múltiples funciones que tenemos, participamos activamente en lo que es la intubación endotraqueal, asistiendo al anestesiólogo o al médico intensivista en lo que es la preparación de todo lo que es la vía aérea artificial y la ventilación mecánica, tratando de tener todas las medidas de bioseguridad, las barreras para evitar pues el contagio del personal de salud. De igual forma, la reanimación cardiopulmonar, ayudando a la ventilación con presión positiva, teniendo en cuenta que en este contexto de lo que estamos viviendo es necesario utilizar algunos filtros que llamamos nosotros filtros EPA o filtros de alta eficiencia para ayudar a que el personal de salud no sea expuesto pues, a estas partículas. Es importante también tener en cuenta que en cuidados intensivos, en la ventilación mecánica, también aplicamos terapia inhalada. En la situación que estamos viviendo actualmente, se estamos utilizando inhaladores de dosis medida, OPU, que es una medida muy buena para aplicar medicamentos, tanto broncodilatadores de corta duración como de larga duración, antiinflamatorios, anticolinérgicos, que son medicamentos pues, que ayudan a abrir las vías respiratorias y también ayuda pues, a inflamar las mismas para mejorar lo que es la ventilación o el soporte ventilatorio de este tipo de pacientes críticos. También muchas veces también hemos apoyado lo que es el transporte del paciente en ventilación mecánica intrahospitalario a procedimientos como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, entre otros. Y en algunas ocasiones también hemos apoyado lo que es el transporte extrahospitalario de pacientes de este tipo, apoyando al equipo de los paramédicos también. Es importante también recordar que participamos en lo que es la toma de muestras de gases sanguíneos, las cuales nos permiten evaluar en el paciente en soporte ventilatorio o ventilación mecánica lo que es su oxigenación y su ventilación, y así ayudar pues al personal médico en lo que es la programación de la ventilación mecánica con estrategias de protección pulmonar para evitar de que estos pacientes hagan una lesión por una mala programación. Importante también tener en cuenta que evaluamos la mecánica ventilatoria del paciente, lo que son las resistencias, los flujos, la compliance propia del pulmón, que en estos pacientes se ve muy reducida por la ocupación alveolar que ocasiona la neumonía por COVID-19, y también todo lo que es el monitoreo gráfico en la ventilación mecánica es importante y la hemodinamia propia del paciente. La oxigenoterapia de bajo y alto flujo también en pacientes post-extubados o pacientes que ya han terminado la ventilación mecánica es importante evaluar de que el paciente tolere las mismas y pueda continuar pues con su proceso de evolución ya fuera de las unidades de cuidado intensivo. Igualmente la programación de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. La ventilación invasiva es la que lleva una vía respiratoria artificial como un tono traqueal o una traqueotomía, y la ventilación no invasiva es aquella que se utiliza una interfase facial para proporcionar soporte ventilatorio al paciente. Igual importante, hay una terapia que se está utilizando mucho, que ayuda al reclutamiento pulmonar. Sabemos que en estos tipos de pacientes con neumonía asociada por COVID, es muy difícil la oxigenación de estos pacientes, y cuando
a pesar de utilizar todos los medios en ventilación mecánica, el oxígeno al 100%, el paciente no ventila, muchas veces hay que voltear al paciente en un proceso que se llama pronación para ayudar que a través, por la gravedad, ayudar a que las partes posteriores del pulmón también se vean ventiladas. Y eso ayuda mucho a que el paciente en ventilación mecánica mejore su oxigenación y mejore lo que son los gases sanguíneos. Es importante también la evaluación de la radiografía de tórax que hacemos nosotros, la evaluación de la tomografía, la evaluación de los gases sanguíneos, del hemograma, todos los exámenes complementarios que también tenemos que evaluar para nosotros poder determinar que la terapia respiratoria que estamos haciendo en este tipo de pacientes está dándose de buena manera. Es importante como terapeutas respiratorios también ayudar a evitar las complicaciones de neumonías asociadas al ventilador. Esto se logra manteniendo la vía aérea respiratoria artificial permeable a través de la aspiración de secreciones, a través de la limpieza de las mismas. Es importante también tener la presión del balón neumotaponador de la vía aérea respiratoria artificial con una presión adecuada para evitar de que pasen fluidos y que se ocasione una neumonía, ya no por COVID, sino asociada también al cuidado de la ventilación mecánica. Es importante que la cabecera del paciente siempre tenga un respaldario de 35 y 45 grados para evitar las mismas. Igual participamos en la asistencia de la realización de traqueotomías percutáneas con todas las medidas de barrera necesarias para las mismas, la fijación de la vía aérea para asegurar que esté en buena posición, la colocación de dispositivos para humidificación activa y pasiva, la toma de muestras de secreciones también es muy importante para evaluar qué tipo de microorganismo está causando la infección en el paciente. Ejercicios respiratorios luego de que el paciente es extubado también son muy importantes para ayudar a la ventilación y a recobrar la fuerza muscular. Participamos activamente también del destete de la ventilación mecánica y de la extubación propia de estos pacientes. Esto conlleva una evaluación propia para determinar que habrá éxito en la extubación. Y bueno, dentro del contexto de la rehabilitación pulmonar, bastante breve, voy a comentarle que es importante saber pues, que luego de esta pandemia, y luego de que un paciente sale de un hospital o de un cuidado intensivo, sale con algunas disfunciones, dentro de ellas respiratorias y musculares, que va a requerir o algún apoyo de un terapeuta respiratorio para la rehabilitación. Es importante que el terapeuta respiratorio, luego de que el paciente sale de su fase aguda, luego de que ya ha salido negativo en sus pruebas, le ayude en lo que es la valoración de su situación a través de algunas pruebas y test para determinar su capacidad para hacer ejercicio, su capacidad pulmonar, entre otras. Bueno, eso conllevará un plan terapéutico de educación, reeducación respiratoria, técnica de higiene bronquial y entrenamiento muscular. Eso sería un poco en resumen lo que puedo comentarle, lo que es la función del terapeuta respiratorio que siempre hemos realizado, pero claro, en este contexto del COVID-19 lleva una serie de situaciones especiales como la protección y los equipos de protección personal para tratar de evitar, como ya otros colegas habían dicho anteriormente, evitar el contagio y proteger a nosotros para seguir brindando este servicio a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus aportes. Es momento de conocer entonces la experiencia de Gabriel Medina, especialista en terapia física. Adelante, Gabriel. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardiovascular. Laboro actualmente en el Hospital Santo Tomás. Por mi especialidad, dentro del hospital estoy asignado y encargado del programa de rehabilitación cardiovascular en conjunto con el servicio de cardiología y sobre todo con la clínica de falla cardíaca del Hospital Santo Tomás. Como ya lo han dicho los demás profesionales, pues de alguna u otra manera hemos tratado de brindar el servicio de manera óptima, pero sobre todo guardando nuestra seguridad. Y actualmente pues estoy brindando el servicio en la sala 6 de infectología del Hospital Santo Tomás. En base a la experiencia previa, el servicio de medicina física y rehabilitación y por parte de nosotros los fisioterapeutas, realmente, como ya lo han repetido, pues nos cayó un poco de sorpresa, aunque habitualmente trabajamos de una manera muy organizada, sobre todo en el área de hospitalización.
hemos tenido que reubicar en 3 fases o en 3 áreas diferentes, o en 3 fases, perdón, la parte de la atención con los pacientes de COVID. Antes de eso, quiero pues dar un pantallazo de que el Hospital Santo Tomás fue uno de los primeros hospitales a nivel nacional en donde pues la parte de fisioterapia entró a las salas de UCI. Más sin embargo, ya habían hospitales como el Lourdes San Estato que estaban atendiendo pacientes con COVID-19 en las áreas de sala, pero no en las áreas de UCI. Eso hizo que nosotros nos preparáramos un poco y comenzáramos a hacer unas recomendaciones, buscar guías internacionales sobre la atención de este tipo de pacientes en la sala de UCI. Por supuesto, no ubicamos mucha información, pero eso nos hizo a nosotros a realizar un protocolo que en el día de hoy finalmente pues completamos junto con las especialistas en medicina física y rehabilitación. Y el protocolo pues detalla lo siguiente: la parte del manejo en el paciente, todo lo que tiene que ver la parte biopsicosocial, los beneficios que tiene el paciente en cuanto al servicio temprano, de movilización temprana, tanto de manera pasiva como de manera activa. Eso quiere decir tanto en la sala de unidades de cuidados intensivos como en las salas de hospitalizaciones. Y lo que nosotros de alguna u otra manera estamos programando esta semana son videos ya, vamos a decir que de alguna u otra manera programados para los pacientes de COVID en cuanto a la parte de ejercicios de relajación, ejercicios globales de respiración, pero sobre todo la parte de actividad física para mejorar toda la parte de globalidad que han perdido durante su estancia en el hospital. En cuanto a eso, estamos pues trabajando en lo que es la parte de telerehabilitación. Eso ya sería la fase 3. La fase 2 sería la parte en donde el paciente viene tal vez con alguna secuela que cabe destacar que no conocemos cómo quede nuestra comunidad o nuestra población, y eso va a depender de la comorbilidad que tiene el paciente de COVID al momento pues de egresar ya de los hospitales. Entonces, estamos preparándonos en cuanto a la atención de este tipo de pacientes cuando ya vayan egresando de los hospitales y cuando, por supuesto, el Ministerio de Salud nos anuncie la apertura de las consultas externas. Esa sería la fase 2. La fase 1 ya venimos trabajando, ya tenemos 6 semanas trabajando, sobre todo en la parte de unidad de cuidados intensivos y un mes en la sala 6 de infectología. Como ya lo han dicho el compañero, el profesional de urgencias médicas, la profesional de enfermería, la MIS, el compañero también de terapia física y la profesional del área de laboratorio clínico, pues de una u otra manera la parte de bioseguridad, para quienes no estamos acostumbrados, me incluyo, y creo que no, la gran parte de los profesionales de la salud no estábamos acostumbrados a ponernos 3 y 2 uniformes encima y trabajar con esto. Realmente es un poco fatigante, pero a nosotros, pues de alguna u otra manera, ese hermetismo nos brinda también la seguridad de continuar atendiendo a los pacientes. A nivel internacional, lo que lanzan las guías es que los fisioterapeutas pueden atender hasta 4 personas en UCI, 4 personas en lo que son las salas de infectología y hasta un máximo de 5 personas en salas de hospitalización, o pacientes que estén tal vez sospechosos o pacientes que ya estén en una mejor estado en lo que es el COVID. Y pues de esta manera a nosotros también se nos
se nos dificulta porque la cantidad de pacientes, obviamente, semana tras semana, como bien lo mencionó la Miss, que en Panamá Oeste sucedió, y en Panamá Metro no podemos decir lo contrario. Creo que semana tras semana íbamos acumulando trabajo y llegando a un nivel pues de analizar esta parte de atención, porque si bien es cierto, nosotros utilizamos nuestro tiempo para brindar la atención a más de 5 pacientes. Entonces, decir que atendemos máximo 5 o 4 pacientes durante un turno, para nosotros mentalmente no nos encajaba bien, pero luego de la primera vez que nos vestimos, nos duchamos, nos ponemos todo el equipo de protección, pues definitivamente que al tercer o cuarto paciente ya nos sentimos totalmente fatigados. El trabajo a distancia, sobre todo con los pacientes con un nivel de RAS un poco complejo, o sea, que están sedados, o pacientes que tal vez están inconscientes, o pacientes que por la condición de la neumonía pues están bastante débiles. Nosotros tenemos que tener un contacto directo con el paciente, tenemos que posicionarlo en laterales, en sedentes, sobre cama, tenemos que comenzar a activar esa parte muscular, y para nosotros es evidente que el contacto físico es, vaya, al 100%. Entonces, otra de las cosas que nosotros protocolizamos era el tiempo de atención de cada uno de estos pacientes, que cae alrededor de unos 20 minutos máximo, ¿sí? Y también, bueno, caer en la etapa que decía yo, la parte psicosocial, porque la parte biológica pues ya sabemos y podemos ir midiendo con todos los parámetros que dijo el compañero Miguel Cedeño, pero bien es cierto que la parte psicosocial es importante en estos pacientes, y hay pacientes que te dicen, tengo un mes y todavía me siento que no mejoro. Tengo 20 días y todavía me siento agitado. Tengo 20 días y todavía no logro ponerme de pie durante 15 segundos seguidos. Entonces, eso es el aspecto psicológico, y el aspecto social es esa parte de alejamiento, sobre todo con sus próximos, con sus familiares. Si bien es cierto, sabemos que estos pacientes no tienen pues el derecho a la comunicación directa con el paciente, e incluso a la parte de celulares están obviamente restringidos. Entonces, la otra parte es el tratar de enfocarlos a que va a salir de esa situación, en tratar de apoyarlos, porque si bien es cierto, el paciente viene siendo nuestro familiar, o sea, el paciente nos ve como un apoyo directo, y eso es pues algo que a ellos le va a ayudar mucho, aparte de todo lo que viene siendo la parte de la rehabilitación, la parte de la terapia, la parte de la atención, pero el paciente resiente ese alejamiento, y lo resiente de una forma más fuerte que cualquier otra patología. Yo creo que es evidente que en esta situación pues nadie está preparado, y creo que cuando uno cae con COVID, pues se borra y se siente una sensación un poco extraña, y sobre todo en cuanto a la parte de psiquiatría, psicología, es bueno hacerse la pregunta. Nosotros como profesionales de la salud, a nosotros en el departamento nos dieron unas prácticas, unas charlas, unas presentaciones para irnos preparando, y una de las preguntas que nos dejaron de tarea era: ¿qué iba a hacer usted si usted le daban la información de que luego del hisopado a las 24 o a las 48 horas le dan la información de que usted es COVID positivo? Entonces, esa es una pregunta que no es aterradora, que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que planificarnos, nosotros sabemos que estamos en contacto directo con estos pacientes,
y no es, alejada la realidad de que podemos de alguna u otra manera estar contagiados, pero cabe destacar que yo a lo personal me siento mucho más seguro en algunas ocasiones dentro del hospital que yendo al supermercado o dirigiéndome a la farmacia, porque bien es cierto, hemos visto la fila de personas y lo que vemos también internacionalmente, ahora estas aperturas que han estado en Europa, definitivamente que ha sido drástica y la gente se va amontonando en los parques y en la ciudad. Entonces, la idea de esto es una buena parte y el manejo que tiene el Ministerio de Salud, ir progresivamente, poco a poco, aperturando las diferentes áreas que necesitamos. Entonces, esperemos que esta situación podamos ir manejándola. De nuestra parte, pues está en conocimiento pronto el protocolo para que lo puedan revisar por la web de la sociedad o tal vez por la web del Hospital Santo Tomás. Así que de mi parte es todo, creo que. Bien, agradecemos a Gabriel Medina, terapeuta físico, que nos ha compartido un poco de la experiencia que lleva a cabo desde esta profesión frente al COVID-19. Y para finalizar esta ronda de intervenciones tendremos entonces la participación de Isaac Guerrero Vega. Él es terapeuta ocupacional que también labora en la Universidad Especializada de las Américas. Adelante, Isaac. Hola, buenas a todos los compañeros que están presentes y a la gente que nos están sintonizando. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional y muchas de las preguntas que se pueden hacer mucha gente es ¿qué hace un terapeuta ocupacional atendiendo a pacientes con COVID y cuál sería nuestro rol? Justamente hoy con los compañeros estábamos haciendo, finalizando más que todo sería todos los protocolos y las normas de atención para la atención a pacientes con COVID. Yo creo que, como lo dijo muy bien Gabriel, nosotros en el Hospital Santo Tomás, porque también laboro en el Santo Tomás, se ha hecho imperativo hacer lo que son, no lo llamemos como guía, pero sí establecer como ciertos criterios para atender a los pacientes. Y obviamente lo hemos dividido en la atención a pacientes que van a estar en las unidades de cuidados intensivos, a los pacientes que van a estar hospitalizados y a esos pacientes que obviamente van a ir en algún momento en esa fase ambulatoria, ¿no? Entonces, ya nosotros todo lo que es la consulta externa de la parte de medicina física y rehabilitación, nos estamos preparando para esto. Pero es muy importante que entendamos que obviamente la parte de terapia ocupacional en cuidados intensivos que se conoce muy poco y ahorita en la atención con pacientes con COVID, vuelvo y repito, se hace esa pregunta, ¿qué nosotros vamos a hacer? Por aquí yo a veces me he topado con los compañeros de terapia respiratoria y me topo con los compañeros de fisioterapia y sí hacemos todo lo que es la ayuda en todo lo que son los posicionamientos con la confección de equipos como férulas, más que todo, porque se han visto en muchos pacientes que el mal posicionamiento en las manos puede llevar a ciertas complicaciones en un futuro. Eso sería como una parte muy importante al momento de hacer algún tipo de intervención en cuidados intensivos. Pero también se ha visto, y más que todo en los pacientes con COVID, que durante su estadía, estos pacientes, obviamente, que pueden estar en un estado, tener alguna alteración en todo lo que es los estados de conciencia, muchos pueden padecer lo que es el delirio. Y obviamente los últimos estudios que se están realizando han hecho la propuesta de que el terapeuta ocupacional es el especialista que debe de prevenir y hacer la detección y el monitoreo de todo lo que es el delirio post-UCI, específicamente, y lo hacen muy puntual en todos los pacientes que de pronto han estado expuestos también a ventiladores mecánicos. Debido a esto, entonces, nos hemos abocado de pronto a hacer evaluaciones para establecer el nivel cognitivo y el nivel de alerta que tienen estos pacientes para así de pronto o establecer diferentes intervenciones desde el punto de vista de terapia ocupacional y obviamente apoyamos todo lo que hacen las evaluaciones de todo el equipo de rehabilitación,
valoramos la parte sensitiva, la parte motora y hacemos también una valoración funcional o utilizando diferentes evaluaciones que puedan haber dependiendo del hospital o donde estén trabajando, se hacen las evaluaciones funcionales, más que todo viendo la parte de las actividades de la vida diaria, que yo creo que es una de esa parte muy importante para todos nosotros que vemos a nuestros pacientes como este paciente que en algún momento tiene que retornar a su trabajo y que tiene que ser independiente. Entonces, ya posteriormente vamos a tener a este paciente que muchos de los pacientes por lo general mejoran, entonces ya pasa de estar en un estado o una sala de cuidados intensivos bajo un gran monitoreo de muchos. Entonces podemos tener el otro tipo de paciente que es un paciente hospitalizado. Ya es un paciente que está más consciente, es un paciente que definitivamente a verse donde lo ponemos, lo sentamos y va a ver todo lo que está relacionado a la parte de el paciente se fatiga, se cansa, tiene todo lo que cuando, como dijo Gabriel, tú lo sientas, y entonces se llena mucho de ansiedad. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a trabajar las técnicas de ahorro de energía, simplificación de tareas, para que este paciente pueda ejecutar todas sus actividades sin ese estrés y sin ese miedo, porque definitivamente tiene mucho miedo. Y todo esto lo llevamos también en conjunto con el personal de fisioterapia. Entonces yo creo que es muy importante aquí mantener una comunicación, independientemente si estamos en UCI, si estamos en la parte hospitalaria, con el personal de enfermería, el personal de terapia física. A veces, yo creo que a Gabriel le ha pasado, y lo hemos visto por el pasillo, tú estás solo y con todo el equipo de protección que uno lleva, eso lleva ciertas indicaciones tanto al ponerte como al quitártelo, y a veces tú estás solo y también esa ansiedad nos puede apoderar de nosotros, y entonces el mal manejo de ese equipo también conlleva algunos riesgos. Entonces yo creo que eso es importante, de que entendamos todo lo que estamos trabajando en algún momento con pacientes con COVID. Definitivamente, cuando nos ponemos todos los implementos, como dijo también la enfermera, es difícil respirar, se nos empaña, si yo uso lentes, a veces usa otros lentes, la mascarilla, fuera de eso son dos mascarillas. Entonces, todo eso hace un manejo más complicado del paciente. También dentro, por lo menos en terapia ocupacional, hay algo muy interesante, porque a veces nosotros utilizamos muchas actividades y cuando estamos con este paciente ya queda delimitado el uso de las actividades per se, porque definitivamente no podemos estar llevando tantos instrumentos como tal para trabajar con el paciente. Entonces, también contamos con muchas limitaciones en nuestro actuar. Entonces, ahí viene el uso de la creatividad para empezar a trabajar la funcionalidad en todo lo que puede requerir nuestros pacientes como tal. Como les dije anteriormente, obviamente, una de las cosas indispensables puede ser el trabajar el delirio, y obviamente podemos verlo en los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos o un paciente que está en sala. Y obviamente nosotros vamos a utilizar algunas herramientas o algunas técnicas muy indispensables. Podemos hacer todo lo que es un programa de estimulación cognitiva, para trabajar, repito, el delirio como tal. Más que todo también podemos utilizar algunas técnicas de estimulación multisensorial que en los últimos estudios, en los últimos reportes, repasando esta mañana, estábamos viendo o se analizaba que muchos de estos pacientes tienen problemas olfatorios. El sentido del olfato se está viendo disminuido en muchos de los pacientes que están saliendo de
estas unidades de cuidados intensivos. Entonces tocará al terapeuta ocupacional hacer esta estimulación que debe ser adecuada y siguiendo los lineamientos, porque no queremos algunas complicaciones, para tratar de normalizar este sentido que es muy indispensable para la realización de muchas de las actividades de las personas como tal. Importante, dentro de todo, también darle las recomendaciones al paciente cuando está en sala. ¿Qué cosas de pronto decirle? Que no se esté arropando, porque obviamente hay pacientes que se arropan todo y eso conlleva a que nosotros como profesionales, al ser los diferentes tipos de programas, siempre queremos mantener ese contacto paciente-entorno. Y obviamente cada vez que el paciente se arropa hay una desvinculación con el entorno. También está pasando algo curioso. Antes llegábamos a una sala y ¿cuántas camas podrían haber en una sala? 6, 7 camas. Ahora, obviamente, con el distanciamiento que debe haber entre cada paciente, podemos encontrar una sala que antes había 6, ahora hay 3 pacientes. Es muy importante también hacer tener presente esa observación, porque no se recomienda, y la literatura lo dice así, tener pacientes que cuentan con delirio, 2 en una misma sala, pero nuestro sistema estará o no estará preparado para afrontar todo este tipo de, yo diría que incertidumbres que se pueden estar dando. Yo creo que dentro de todo es muy importante que todos los que han hablado, me han antecedido, tenemos uno de los objetivos desde el punto de vista de rehabilitación, ya sea en terapia respiratoria, terapia física, todos los apoyos que puedan hacer enfermería y los demás compañeros, es tratar de reducir el tiempo de estancia hospitalaria con todas las herramientas que se nos puedan estar dando, y lo puedo decir desde el punto de vista de rehabilitación. Si hacemos una intervención temprana, independientemente ya sea PR, fisioterapia, terapia ocupacional, debemos de disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Obviamente eso conlleva a que haya menos gastos desde el punto de vista de insumos médicos, y eso también nos conlleva a que hay un espacio más para una cama para un posible paciente. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos presente. También es muy importante, y eso a todos los terapeutas ocupacionales, es trabajar las actividades de la vida diaria. Si un paciente al egreso a un hospital sale independiente, por lo menos en las actividades de la vida diaria básicas, ya sea se pueda bañar solo, pueda cepillarse los dientes solo, pueda vestirse solo, yo creo que eso disminuye el estrés para la familia y así vamos creando todo lo que es una independencia para mantener ese entorno familiar que se ha visto interrumpido por el padecer este tipo de enfermedad, y obviamente esa dinámica familiar no se va a ver tan interrumpida como tal. Es muy importante, como dijo Gabriel, el apoyo en todo lo que son las necesidades psicosociales y la parte de salud mental a estos pacientes. Yo creo que terapia ocupacional tiene un enfoque tanto en la parte de rehabilitación física como también en la parte de salud mental. Hay muchos terapeutas ocupacionales que trabajan en la parte de salud mental que pueden hacer algún apoyo en las intervenciones desde el punto de vista de salud mental, en la intervención para, como dije anteriormente, disminuir esa ansiedad y ese estrés. Obviamente, nosotros allá en el Hospital Santo Tomás hacemos más énfasis en la rehabilitación física, pero nos ha tocado en los pocos pacientes que hemos podido atender ver esa ansiedad y algunos pacientes pueden cursar hasta con depresión porque se sienten que van a ser estigmatizados porque obviamente ya sale con un diagnóstico de COVID y ya de pronto nadie te va a querer o todo el mundo te va a echar hacia un lado. Yo creo que hay que hacer también, trabajar mucho estos aspectos que a veces no se suelen ver dentro de los procesos de rehabilitación. Y obviamente todas las actividades que nosotros vayamos a hacer desde el punto de vista de terapia ocupacional es favoreciendo tanto la parte de la ocupación y el desempeño.
Una cosa muy curiosa puede estar pasando con todos los pacientes de COVID es que al salir de la parte hospitalaria pueden cursar con alteraciones en todo lo que son sus roles, sus rutinas y sus hábitos, y todo lo que es el equilibrio en las áreas del desempeño ocupacional se pueden ver estar afectados. Entonces, importante que consulten a un terapeuta ocupacional para que los asesore en esa nueva, como dicen por ahí, en la nueva normalidad, para que buscar ese equilibrio. A pesar de que salgan de un área hospitalaria, estos pacientes van a retomar o van a regresar a sus trabajos y obviamente tienen que ser de una manera lo más adecuada posible. Entonces yo creo que es importante de que empecemos a ver esa reinserción laboral de esos pacientes que han tenido COVID y ya les tocará a todo el equipo de terapia ocupacional que trabaja en la parte laboral, cómo va a ser la dinámica con esa reinserción laboral con esos pacientes que son post-COVID. Porque obviamente pueden hacer, en algunos casos van a tener que hacerse adecuaciones y demás, porque, vuelvo y repito, el objetivo de terapia ocupacional es mantener la funcionalidad de nuestros pacientes, ¿no? Bien, agradecemos a Isaac Guerrero por estas observaciones, también compartir de experiencias en el área de terapia ocupacional frente a la pandemia del COVID-19. En este momento vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Los internautas han dejado algunas preguntas a través de Facebook, Uderos Universidad. Las vamos a hacer, algunas van dirigidas específicamente a un especialista y vamos a dar un tiempo máximo de 2 minutos para que puedan responder la pregunta. Son alrededor de 7 u 8 preguntas. Una vez se respondan, entonces ya habremos finalizado este conversatorio. La primera va dirigida para el especialista Javier López, de Urgencias Médicas y Desastres. Dice, ¿cuál es el tiempo recomendado que puede o debe un profesional de salud mantener un equipo de EPP tipo C? Un tema bastante técnico, desconozco lo que significa, pero Javier entonces nos puede aclarar un poco. Bien, bueno, lógicamente para el uso de estos equipos, los compañeros no me dejan mentir, se requiere un entrenamiento para poder tener este equipo, un entrenamiento que definitivamente no todos los profesionales tienen. Yo te puedo decir que por lo menos yo también fui miembro del Cuerpo Bombero de Panamá, del Benemérito Cuerpo Bombero de Panamá, y ahí sí nos entrenaron hasta con el nivel A. Y en el entrenamiento generalmente 30 minutos, máximo 1 hora con el equipo. Uno tenía en las simulaciones, por ejemplo, hay un curso que se llama curso de hazmat o materiales peligrosos, donde se usan bastante estos trajes. Pero ¿qué pasa? Como estamos en una situación de pandemia, tenemos que optimizar el uso del equipo y no podemos estar tras cada paciente o tras cada cierto tiempo cambiando el equipo, se nos puede cambiar, se nos puede agotar, y la otra es que se demoraría la atención entre los pacientes. Tenemos ciertas normas donde si, por ejemplo, tenemos un paciente que es positivo, obviamente el equipo habría que cambiarlo entre cada atención en la ambulancia, pero los tiempos no se están cumpliendo. Nosotros, yo creo que ya todos los profesionales lo han dejado claro, estamos usando el equipo 2, 3, quizás hasta más horas dentro del hospital, inclusive hasta más tiempo, debido a pues, de que estamos respondiendo a múltiples pacientes y aunque no estamos desbordados, sí tenemos la necesidad de no desprendernos del equipo de protección, porque como le había dicho antes, por lo menos descontaminarse puede tomar media hora, 40 minutos y sería bastante lento el proceso. Bien, entonces la siguiente pregunta creo que estaba dirigida hacia el área de terapia respiratoria, si no me equivoco. Dice, ¿están utilizando algún tipo de filtro adicional en el ventilador mecánico? Sí, para responder esta pregunta, bueno, debo decir de que existen lo que son los intercambiadores de calor y humedad. Son dispositivos que ayudan a la humidificación del paciente en soporte ventilatorio. Si utilizamos este tipo de dispositivo, es importante verificar si, aparte de ser un intercambiador de calor o humedad, siglas en inglés HME, aparte de eso es filtro también. Es necesario de que los ventiladores mecánicos tengan lo que es un filtro de alta eficiencia, por sus siglas en inglés es filtro EPA. Es importante este filtro para evitar de que las partículas de aerosol que vienen del paciente pasen al aire y evitar pues que el personal de salud se exponga a estas partículas. Entonces es importante que cada ventilador que se va a colocar a un paciente con infección por COVID-19 tenga un filtro de alta eficiencia en la rama exhalatoria del ventilador.
si tiene un intercambiador de calor y humedad, es importante verificar que este intercambiador tenga también la sigla de F, o sea, que sea un filtro de alta eficiencia. Puede utilizarse uno de los dos, o en caso de que no haya humidificación activa de soporte ventilatorio y tengamos que utilizar un intercambiador de calor y humedad, se pueden utilizar ambas, siempre verificando que el paciente que está en soporte ventilatorio no aumente las resistencias en la vía aérea, que sería deleterio para su evolución propia en la unidad de cuidado intensivo. Bien, muchas gracias, Miguel, por responder esta pregunta. La siguiente va dirigida al área de enfermería. Dice, ¿qué tipo de soporte en salud mental recibe el personal profesional de enfermería en los sistemas de salud? Bueno, en el área donde estoy laborando yo, tenemos un equipo de enfermeras en salud mental que brindan el apoyo tanto a los pacientes como al personal de enfermería y al personal en general del hospital. Actualmente contamos con el apoyo del jefe del departamento de psiquiatría, que está dando consultas de lunes a viernes al personal de salud que labora en la institución para apoyar en la parte psicoemocional y si alguna está afectada. En cuanto al tema de los pacientes, contamos con 2 enfermeras en salud mental que ellas acuden a las intervenciones y a la solicitud por parte del médico tratante del paciente si el paciente necesita la intervención y se brinda el apoyo en la parte de salud mental. Tenemos que destacar que, como dijeron nuestros compañeros, ¿verdad? El licenciado Isaac y los demás compañeros, la parte psicoemocional, tanto del paciente como del profesional de la salud, hay que detenerse y hacer un alto. En verdad no estábamos preparados para esta pandemia y nosotros, el personal de salud, realmente hemos hecho a un lado nuestra parte física, psicoemocional y afectiva. Nosotros también estamos padeciendo con esta pandemia. Tenemos compañeras que tienen meses que no ven a sus hijos, han tenido que desapartarse de sus hijos, de sus esposos, de sus hijos, mandarlos a donde sus madres, a sus abuelas, a otros lugares. Tengo compañeras que están totalmente solas en sus casas en estos momentos por temor a ser nosotros un foco de transmisión de este virus. Y no queremos nosotras enfermar a nuestros familiares. Yo sé que muchos profesionales de enfermería y de la salud en este momento están alejados de sus seres amados. Es por eso, por amor, porque sabemos el riesgo que tenemos nosotros cada vez que visitamos los hospitales y no queremos afectarlos. Entonces, obviamente, esto va a afectar nuestra parte psicoemocional, nuestra parte afectiva, al igual como le está afectando a nuestros pacientes. Así que nosotros no estamos alejados y, por tanto, nuestra institución nos brinda el apoyo con este equipo especializado de enfermeras y médicos en salud mental para la atención de todo el equipo y de los pacientes afectados por COVID y sus familiares. Eso es lo que hacemos. Muchas gracias, licenciada Agudo, por esta experiencia muy importante que nos acaba de compartir, la parte emocional de salud mental que recibe todo el apoyo el personal de salud que está laborando frente al COVID-19. La siguiente pregunta va dirigida al profesor Isaac Guerrero. ¿Los pacientes con COVID pueden llegar a tener una terapia grupal para trabajar el delirio? El micrófono estaba apagado, Isaac. Ok, yo creo que dentro de las salas hospitalarias, yo creo que todo lo que es reuniones grupales no está permitido y yo creo que ahí no me dejan mentir ninguno de mis compañeros. Por ende, no se pueden realizar ningún tipo de actividades grupales como tal. Nosotros como terapeutas ocupacionales debemos de utilizar otro tipo de herramientas. La terapia debe ser individualizada de ahora en adelante, tanto en los pacientes hospitalizados como en las atenciones que se van a dar en un futuro en la parte de la consulta externa o ambulatoria. Porque obviamente recuerden que, vuelvo y repito, con esta nueva palabra que a veces no me gusta, en nuestra nueva normalidad, y así se dice, obviamente la atención ahora va a ser one by one, o sea, uno, el terapeuta y el paciente, ya atenciones grupales como tal no creo que se den, o dentro de las normas o recomendaciones no las he visto. Así que más que todo es trabajar la parte individual y trabajar todas las herramientas a nivel de estimulación cognitiva como tal. Bien, la siguiente pregunta va dirigida al licenciado Gabriel Medina.
¿qué áreas son las más comprometidas o que requieren de mayor apoyo en cuanto a terapia física? Las áreas, bueno, me imagino que se refiere a las áreas de hospitalización o las áreas de... Creo que se refiere puntualmente a las áreas de anatómicamente. Área Ok. Okay. Bien, las áreas que hasta el momento hemos constatado, no solamente nosotros, sino todas las guías, como bien dice el licenciado Isaac, que hemos leído y nos hemos dado la tarea porque esto es nuevo y realmente seguimos estudiando y lo que se ve primeramente, el primer plano comprometido es la parte pulmonar y luego por diferentes comorbilidades viene siendo la parte cardíaca y la parte neurológica. Podemos ver situaciones de insuficiencias cardíacas derecha, podemos ver situaciones de Guillain-Barré incluso, podemos ver situaciones de pacientes que su recuperación se ve trastornada, pero son las comorbilidades, o sea, una obesidad te trastorna toda la parte del proceso de recuperación. Una parte de un paciente que tenga diabetes le trastorna todo el proceso de recuperación. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas, el manejo de la insulina, el manejo de los antihipertensivos, del manejo de si es un paciente con falla cardíaca o con falla renal, por supuesto que se va a ver mucho más comprometido en este proceso de recuperación y es un paciente de alerta, de atención, ¿no? Nosotros le ponemos en el hospital, tienen una señalización amarilla en las camas de que, o en el expediente de repente vemos algo anotado de que son pacientes delicados y realmente se ve un componente global, pero a la vez también es individual por la parte de la comorbilidad de cada paciente. Entonces, vuelvo y repito, son pacientes con falla cardíaca o pacientes con falla renal o pacientes con asma o con EPOC, se van a ver mucho más comprometidos que un paciente que, entre comillas, esté sedentariamente normal, ¿no? Entonces, las áreas o los órganos, y vamos a hablar así, más comprometidos por el momento sería el pulmón, la parte cardíaca, riñones y la parte neurológica. Bien, muchas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta va dirigida al área de tecnología médica, a la licenciada Blanca. ¿Cuál es el riesgo de infección a la hora de que ustedes reciben las muestras de las pruebas? ¿Tienen algún mecanismo de protección distinto? El micrófono, ahora sí. Sí, ya, muchas gracias. Sí, por supuesto que sí. Para nosotros recibir las muestras, cuando llegan al laboratorio, tenemos que tener el equipo de protección nuestro diario, más el equipo de protección adicional, ¿verdad? Tenemos que utilizar lentes, tenemos que utilizar nuestras guantes, posiblemente sean dobles si la economía lo permite. Es importante saber que a veces, pues, tenemos también que jugar con eso. Es importante también que dentro del equipo de protección personal es importante todo lo que tiene que ver con la desinfección, ¿no? Antes de tocar cualquier muestra, nosotros debemos desinfectar. Luego de que tocamos las muestras, también debemos desinfectar. Inmediatamente recibimos estas muestras y almacenamos las muestras, si es para diagnóstico de positividad paciente COVID-19, ¿no? Y si es para el proceso dentro del laboratorio, inmediatamente estas muestras pues deben de ser tratadas igual a las otras muestras, potencialmente infecciosas, hasta que se demuestre lo contrario. Así que es importante siempre que el equipo de personal nosotros debemos de contar con él y usarlo 24/7 en todos los turnos, absolutamente, porque están llegando COVID-19 en todos los turnos. Bien, bueno, por cuestiones de tiempo ya tenemos que terminar
la sesión de este conversatorio, agradeciendo pues a cada uno de los especialistas, expositores que han participado esta tarde: Miguel Cedeño, Isa Guerrero, Blanca Bonet, Javier López, Yasmín Agud y Gabriel Medina, todos invitados cordialmente por la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas de la UDELA, que fue que organizó este conversatorio de suma importancia. Debemos recalcar que hemos tenido números cercanos a los 200 espectadores durante la transmisión en vivo que tuvimos, muy positivo, mucha interacción. Hay preguntas que se han quedado sin responder, pero sin duda, bueno, por lo menos tenemos este acceso. Igual les digo a los expositores que en unos minutos vamos a subir al canal de YouTube UDELA Universidad este mismo conversatorio. Si alguno de los internautas quiere dejar la pregunta allí, ustedes pueden, con gusto, les invitaría a que puedan dejar respuestas y tener ese contacto, porque es una información muy valiosa. No todos tenemos la experiencia de compartir con personas que estén haciendo el trabajo valioso que ustedes están haciendo por prevenir y por cuidar a toda la población panameña. Así que, una vez más, desde la Dirección de Comunicación y la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas de la UDELA, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en este conversatorio sobre los roles del personal de la salud frente a la pandemia del COVID-19. Que pasen una excelente tarde.